Bueno, cuando tú terminas tu comercial, pues te recibes tu licencia, ya con tus capacidades para volar aviones de un motor, de 2 motores, tu fase, vuelos visuales y vuelos por instrumento. Pero para poder nosotros volar a Estados Unidos, ¿qué se necesita? Tal cual. Ya con ese podemos llevar la comunicación y podemos volar en todo el mundo. Pero una cosa es volar en inglés, porque yo hago vuelos en inglés aquí en México y se los introduzco a los alumnos que suelten el miedo, porque si con español nos intimida, ahora en inglés dices, caray. Inglés de tener una conversación Pollito con otra chicken, persona. gallina hen. Exactamente, no. Tienes que saber utilizar, por ejemplo, todas las palabras, por ejemplo, carrera de despegue, ¿no? Por ejemplo, que es take off roll, take off run. 3 escenarios, ¿sabes? El primero es describir un video. Y a mí me tocó que un Airbus, una aerolínea, iban despegando y tuvo un bird strike. Pues tienes que saber describir un video. Claro. Es como que saber describir, ¿no? Por ejemplo, the video shows o ese tipo de cosas que tienes que describir qué está pasando y tienes que saber usar las palabras. Entonces, algo que es muy importante a la hora de hacer el Ratari es que puedes utilizar otro tipo de conectores. Vean que tienes cierto conocimiento en inglés de que puedes utilizar diferentes palabras. Te bajan puntos. Si no, ¿sabes qué? A mí, ¿sabes qué es lo que me gusta? Poner ejemplos, por ejemplo, el JFK. Okay. O'Hare, güey. Chicago O'Hare es un aeropuerto complicado. Pero fíjate que Estados Unidos es complicado, pero es plano. Sí, eso estoy totalmente de acuerdo. Pero ¿sabes qué? O'Hare, las comunicaciones son complicadas. No te creas. Es tan solo el ATIS. Para los que no sepan qué es el ATIS nos brinda información del aeropuerto, de las pistas que están en uso, la temperatura. De hecho, nos da un pequeño resumen de lo que viene siendo el METAR. Y es necesario tomarlo. Exactamente. Tomar nota. Exacto. Los ATIS de O'Hare, ¿los has escuchado? Claro, Chicago, Los Ángeles, todos ellos. Los de O'Hare son larguísimos. Que ese es otro tema. Son larguísimos. Porque muchos piensan que nosotros los pilotos, en el momento que tenemos una licencia, podemos volar por todo el mundo. Sí y no. Y no. Sí, porque, bueno, cuando tú terminas tu comercial, pues te recibes tu licencia, ya con tus capacidades para volar aviones de un motor, de 2 motores, tu fase, vuelos visuales y vuelos por instrumentos. Pero para poder nosotros volar a Estados Unidos, ¿qué se necesita? Tenemos que sacar el Ratari. O sea, es como que una capacidad que tenemos que tener con un cierto grado. Nivel de inglés. Nivel de inglés. Ajá. Exactamente. El Ratari es radiotelefonista aeronáutico restringido internacional. Tal cual. Ya con ese podemos llevar la comunicación y podemos volar en todo el mundo. Es lo que necesitamos. Ahí. Pero una cosa es volar en inglés, porque yo hago vuelos en inglés aquí en México y se los introduzco a los alumnos que suelten el miedo, porque si con español nos intimida, ahora en inglés dices, caray. No, y la verdad es que las comunicaciones en inglés hay veces que, como tú dices, como no es nuestra lengua materna, entonces nos podemos llegar a intimidar, ¿sí? Pero son necesarias. Por ejemplo, el Ratari, pues tienes que hacer un examen, tienes que sacar la capacidad. ¿No? Sí. Y que, a ver, cuéntanos cómo fue tu Ratari, porque a mí, yo que me acuerdo, ya tiene mucho tiempo que tú hice esa cosa. No, fíjate que mi Ratari todavía no había cambiado de modalidad. Tú tienes una nueva modalidad para el examen de Ratari, ya cambió. Sí, ya la vigencia cambió. Exactamente, pero cuando yo fui a hacer mi Ratari, lo hice en el colegio de México. ¿En el Colegio de Pilotos? ¿Colegio de Pilotos? ¿En el aeropuerto de la Ciudad de México? No, lo hice por la base militar. Ah, tú te fuiste al otro lado. Exactamente, yo me fui al otro lado. Entonces, es necesario que sí sepas inglés, tengas un nivel intermedio alto y que sepas la terminología. ¿Por qué? Porque no es hablar inglés de tener una conversación con otra persona. Exactamente, no. Tienes que saber utilizar, por ejemplo, todas las palabras, por ejemplo, carrera de despegue, ¿no? Por ejemplo, que es take off roll, take off run, ejemplo, que luego te piden describir un video. A mí me tocaron 3 escenarios. Esos son 3 escenarios, ¿sabes? El primero es describir un video. Y a mí me tocó que un Airbus, una aerolínea, iban despegando y tuvo un bird strike. Sí, que se impactó con un ave. Un impacto de ave en un motor izquierdo, ¿no? Entonces iba despegando y todo. Entonces describe el video.
¿Qué está pasando, no? Y pues tienes que saber describir un video. Claro. Es como que saber describir, ¿no? Por ejemplo, video shows o ese tipo de cosas que tienes que describir qué está pasando y tienes que saber usar las palabras. Entonces, algo que es muy importante a la hora de hacer el Ratari es usar conectores diferentes. Que sepan que puedes utilizar otro tipo de conectores. ¿A qué me refiero con tipo de conectores? Por ejemplo, el do to, ¿no? Debido a, o pasó esto debido a esto, ¿no? Entonces, que vean que tienes cierto conocimiento en inglés de que puedes utilizar diferentes palabras. Porque si utilizas la misma palabra para conectar todo, te bajan puntos, ¿sabes? Entonces, ahí me tocaron 3 escenarios. Uno fue describir el video, en este caso. Otra fue una comunicación, ¿sí? Donde me preguntaban, me hacían preguntas de qué habían dicho en esto, ¿no? ¿Qué calle de rodaje le dio? ¿En qué pista lo autorizaron a despegar? ¿Qué instrucciones de rodaje le dieron? Etcétera. El otro fue una condición donde me ponen una imagen. Ok. Y me pueden describir la imagen. Mensajes a pasajeros de esa imagen, por ejemplo. Sí. Te pueden hacer mensajes al pasajero y mensajes a tu tripulación. Sí. Entonces, y no es tan sencillo luego hacer el mensaje a pasajeros, ¿sabes? Entonces, sí es un poco complicado, pero si tienes noción del inglés, no creo que debas de tener mayor problema para sacar el Ratari. Y fíjate que me tocó a mí la época donde a muchos no le daban el Ratari, ¿eh? Es que no, hay muchos que no lo pasan. Muchos no lo pasan. A mí yo lo pasé la segunda, lo más raro. Yo, la verdad, tomé un curso que, aunque no lo crean, los cursos ayudan mucho de preparación. Bastante, más el Ratari. Más en el Ratari. Y lo pasé y me quedé a solo a uno de un 6, o sea, de tener el 6. Pero, pues dicen muchos, es que no te califican bien. Si te califican, la neta no sé. Pero te voy a decir muy clara cosa. A mí ya después del curso se me hizo tan fácil esa cosa porque ya vas bien preparado. Nota, hay que ir siempre bien preparado a los exámenes. No, exactamente. No, y ese de Ratari es muy bueno porque te enseñan a describir los videos. Claro. A describir la imagen, porque pues no es solamente describir la imagen como tú la pienses así de, estoy viendo esto, ¿no? No, es que hay una forma, por ejemplo, utilizar las cosas, por ejemplo, de el background, ¿no? Claro. In the background I can see this, ¿no? Por ejemplo, puedo ver en la parte de atrás ciertas cosas, ¿no? Aprender a describir la imagen, por ejemplo, en la esquina derecha, en la esquina inferior, por ejemplo, derecha, esquina inferior izquierda. Ese tipo de cosas que ellos sí toman un poco en cuenta. El profesionalismo que uno le va metiendo, Exactamente. Que es lo que a final de cuentas yo creo que eso te separa de un 5 o un 6. Sí, y aparte de ello, no se te olvide que también, bueno, uno va a volar, tiene la intención de volar Estados Unidos, Canadá, etcétera, las Bahamas. Y puede sucederte una situación que tú no estés, por ejemplo, un accidente, y tienes que hacer un reporte. A mí me hicieron hacer un reporte. Un reporte para el inspector. Para los inspectores, sí. No, ¿sabes también que otro es común? Y creo que eso lo van a poner. En todos los Rataris debe de estar. A mí me tocó un Mayday por paro de motor. Mira, también no me tocó eso. A mí me tocó un Mayday por paro de motor y échate de que... lo primero fue qué mensaje le darías a los pasajeros. Claro. ¿Qué mensaje le darías a tripulación? Y hablar con el inspector en tierra de qué fue lo que sucedió. 1, 2, el látiz. Ese es de regla. El látiz siempre te lo pone. Siempre. No. Y es importante que sepas interpretar el látiz o que lo entiendas tal cual. A lo mejor no lo vas a agarrar a la primera. Sí. Porque hay veces que los látiz se escuchan muy mal. Ay, no, ese muy es un mal. Tema. Ese es algo que de verdad... Hay aeropuertos que se escuchan muy mal. Sí. Entonces, para que entiendas, pues los tienes que escuchar varias veces. Y ahí te truenan, porque creo que es la primera cosita que te preguntan. Lo primerito que... A ver, venga para acá el látiz. El látiz. Y la verdad es que es de oído. Tienes que acostumbrarte. Y aparte, otra cosa en el látiz, y es otra cosa que no se hace. Tienen que estudiar porque todo el orden siempre es el mismo. Es el mismo. Entonces, hay veces que no captan las cosas. A lo mejor saben inglés, pero no captan las cosas porque no saben el orden. ¿Cómo empieza primero? Se identifica con la letra y el aeropuerto. La y hora y así consecutivamente van dando. Por ejemplo, el día, la hora en hora Zulu, el viento de donde viene, la intensidad del viento, millas de visibilidad, condiciones del cielo, ¿no? Y así. Y así te vas. Entonces, si sabes ese orden,
no vas a batallar. No vas a batallar, exactamente. Porque aunque no lo llegues a escuchar bien, si vas siguiendo el orden, ya estaba hablando del viento. Mínimo ya sabes que estabas hablando del viento, ¿no? O sea, si ya escuchaste eso, mínimo ya tienes una idea de qué está hablando. Pero si no se sabe en el orden, pues no le van a entender. Y eso es batallar. Sí, y ahorita ya, pues ya no tiene validez el 6 de por vida, ya se acabó todo eso. Tristemente ya no nos tocó. Ya no nos tocó. Conozco capis que lo tienen, del 6 de por vida. Y no, pues ya no tiene que estar es el máximo nivel. El 6 es el máximo nivel. No tienes que hacer el examen. El Ratari se califica en cuestión de base del 1 al 6. En este caso, bueno, que el 3, 4, empiezas a pasar desde el 4. Del 4 ya es válido. 4 ya es válido, 4, 5 y 6 es válido. Y 4, 5 y 6 te dan, ahorita ya es por cierta cantidad de años. Sí, ya no, antes el 6 te daba todo de por vida, el 5 te daba 5 años. Y el 3 creo que el 4, perdón, te daba 3 años. 3 años. De que hasta la fecha, el 4 te sigue dando 3 años. Ok. El 5, tú tienes 5, ¿no? Yo tengo ¿Cuántos 5. años son? ¿5? 5 todavía. 5 todavía y el 6 ya son 6 años. Vamos. Qué triste. Sí, ¿no? O sea, antes era mejor obtener el 6, ¿no? Pero bueno, y hay cierto tema con ese. Pero bueno.